de esta comunidad parroquial de Nuestra Señora de Fátima en la Colonia Jardín, aquí en Acapulco, Guerrero. Para ustedes y para todos los que muy amablemente nos siguen en nuestra página de Facebook, queremos desearles un feliz año nuevo. Que este 2021 esté colmado de gracia y bendición para cada uno de ustedes y para sus seres queridos. Y con este video damos inicio a una serie que serán solamente 5 videos en los que queremos compartirles una hermosa, una alegre noticia que tal vez ya conozcan y que si no, para que ustedes la tengan en cuenta. Del pasado 8 de diciembre del año recién concluido 2020, el Papa Francisco nos ha dado una sorpresa. Era la fiesta de la Inmaculada Concepción y en ese día nos indicó que iniciaba un año jubilar josefino. Este año se extenderá del 8 de diciembre del año pasado al 8 de diciembre del presente año. Y durante este año lo que el Papa quiere es que tomemos en cuenta que se cumplen 150 años de que el entonces Papa Pío IX consagró la Iglesia Universal a San José. Esto en un tiempo en que había, pues ciertamente, una persecución de tipo ideológico en contra de la Iglesia y quiso poner a todos los hijos de Dios bajo la protección de aquel que aquí en la tierra justamente protegió al Hijo de Dios como su padre adoptivo, San José. En aquella ocasión corría el año de 1870 y estaba todavía sin concluir, de hecho nunca se concluyó oficialmente, el Concilio Vaticano I. Y también un 8 de diciembre de aquel año, el Papa Pío IX promulgó un documento llamado Quemat Modum Deus, que traducido significa del mismo modo que Dios. Y en ese documento ponía pues a la Iglesia bajo la protección de San José. Así que lo declaró patrono de la Iglesia Católica. Bueno, el actual Papa, Francisco, nos ha regalado un documento llamado Patris Corde, que se traduce con corazón de padre y que ya puede intuirse que se refiere a San José. Y en esta carta apostólica, justamente al conmemorar los 150 años del patronazgo de San José sobre la Iglesia, declara un año jubilar. Y después, junto a este documento del Papa, la Penitenciaría Apostólica, que es parte de la Curia Romana, emitió un decreto por el cual se dice que en este año del que estamos hablando se tendrá la oportunidad de ganar indulgencias especiales, indulgencias plenarias. Bueno, pues ambos documentos, el del Papa Francisco y el de la Penitenciaría, fueron, como ya he dicho en repetidas ocasiones, también promulgados el 8 de diciembre del año pasado. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de este acontecimiento? Yo quiero rescatar este pasaje de la Carta Apostólica, donde el Papa dice que lo que desea es que crezca el amor a San José, que a través de los siglos ha sido ciertamente muy estimado por la Iglesia. La idea es que este amor se incremente. ¿Para qué? Para que nos veamos impulsados o motivados a suplicar su intercesión. No olvidemos que ella está en el cielo y por lo tanto pues nos puede ayudar mucho como abogado para pedir nuestras necesidades ante el Señor. Y no solo eso, sino que también imitemos sus virtudes, que nos demos tiempo para contemplar la figura de San José con su vida de piedad, su vida de fervor, y la imitemos. Y un aspecto también relevante es su resolución. Fue un hombre de acción. Ciertamente lo veremos en los siguientes videos, un hombre silencioso, pero con determinación. Desde luego siempre siguiendo la voluntad de Dios. Pues muy bien, en estos videos que tendremos a continuación iremos
analizando estos documentos y compartiendo lo más importante para nuestras vidas a fin de que los aprovechemos, especialmente que vivamos con intensidad este año jubilar en el que nos encontramos. Muy bien, pues te espero la próxima y que el Señor te bendiga. Quisiera que nos detuviéramos a presentar el documento del Papa Francisco en forma de carta apostólica que tiene como título Patris Corde, con corazón de padre. Y yo aquí presento los elementos fundamentales de dicho documento. En primer lugar, tenemos una especie como de introducción donde el Papa da la motivación para la celebración de este año jubilar. En un segundo momento hace una semblanza bíblica de San José, su figura, sus virtudes. Después nos recuerda un poco cuál ha sido la postura del magisterio de la Iglesia a través de los siglos, especialmente el magisterio más reciente, acerca de San José. Después viene un apartado largo, que es la parte principal, digamos, del documento, donde se presenta a San José como un modelo, como un ejemplo a seguir de vida cristiana, inspiración para nuestra propia vida, y el documento concluye con una oración a San José. En este video yo quisiera detenerme primero en la semblanza bíblica que el Papa hace de San José, porque me parece muy completa, un resumen muy bien logrado de la persona, la figura y las virtudes que pueden ya desde ahí atisbarse de San José. Me voy a permitir leer prácticamente lo que dice el documento acerca de este asunto. Cito: los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, acuérdense que son 4 evangelistas, pero solamente 2 de ellos son quienes lo plasman de manera más amplia. Y a pesar de eso, dice el documento, refieren poco acerca de él, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la providencia le confió. Recordemos que la figura de San José, especialmente en los llamados evangelios de la infancia, aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 1 y 2 y también el Evangelio de Lucas capítulos de igual manera 1 y 2. Continuamos leyendo el texto del Papa. Dice: sabemos que fue un humilde carpintero. Y ahí está la cita bíblica, Mateo capítulo 13, donde se menciona esta expresión que en griego es tekton, que podríamos traducir como artesano. Así que no solamente trabajaba la madera, también la piedra y otros elementos indispensables para la vida doméstica de la población en la que él se desenvolvía trabajando honradamente. Estaba desposado. Sabemos que según la tradición había primero un momento como de compromiso y después la vida en común, pero estaba desposado con la Virgen María. Tenemos ahí las citas. Era, así es citado por la Biblia, un hombre justo, que la Biblia, quien es justo, es quien procura, intenta y logra con la gracia divina hacer la voluntad de Dios. Por eso dice que siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, que era manifestada obviamente en su ley, y a través de las indicaciones precisas que Dios le dio a partir de 4 sueños que tuvo, y también están ahí las citas bíblicas de dichos sueños. Continúo citando al Papa. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Y aquí hago una pausa y reflexiono. Ya San José está unido a los sufrimientos del Redentor desde que lo acogió, y en la más tierna infancia del Salvador, José estuvo asociado a ese rechazo, a ese desprecio, a ese descarte, dijera el Papa hoy en día, a la cultura del descarte, que aunque se ha intensificado en nuestro tiempo, siempre ha estado presente como fruto de la
ambición, de la avaricia, del egoísmo humanos. Continúa citando al Papa. Fue testigo de la adoración de los pastores la misma noche del nacimiento del Salvador y de los magos, que fue un tiempo después, y ahí están las citas bíblicas, los cuales representaban respectivamente al pueblo de Israel, los pastores, puesto que eran judíos de raza, y los pueblos paganos. Recordemos que los magos eran venidos de Oriente. Y entonces con esas escenas se representa que la salvación que trae el Señor Jesús es para todos los hombres, sin distinción. Y San José fue testigo de ese acontecimiento. Continuó citando al Papa. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Cito a Mateo 1:21. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recordemos que él en un principio no quería asumir esa paternidad porque no la reconocía biológicamente. Sin embargo, como Dios le instruyó en sueños a través del ángel que debería aceptar esa voluntad, esa misión que el Señor le encomendaba, él con mucho gusto dijo que sí y aceptó a Jesús, le dio pues su descendencia, porque recordemos que José era descendiente de David y también Jesús lo fue por este motivo, al ser aceptado legalmente. Y el nombre que le da es el que le da el ángel, y Jesús, sabemos, significa Yahvé salva. Continúa citando al Papa. ¿Cómo se sabe en los pueblos antiguos poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis? Desde luego no es una pertenencia de posesión, sino una pertenencia amorosa, una vinculación de compromiso, de servicio, de oblación, de entrega. Así que Jesús fue hijo de José, un hijo obviamente adoptivo, pero un hijo en los hechos, y San José asumió esa responsabilidad. Continuó citando el documento del Papa. Dice: en el templo, 40 días después del nacimiento, José, junto a la madre, presentó al niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María. Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. Meditemos aquí cómo al templo, llevando al niño Jesús a los 40 días, José se muestra obediente a la ley del Señor. Y al huir a Egipto, nuevamente lo vemos unido a los sufrimientos que ya desde la infancia afrontó nuestro Salvador. Vivir fuera del país, en otra cultura, donde se hablaba otro idioma, sin ninguna posesión, realmente fue un desafío. Y José lo vivió con entereza, en la fe y en la esperanza, y obviamente movido por el amor. Continúa leyendo al Papa. De regreso a su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret. Recordemos que en todo el Antiguo Testamento, Nazaret no se menciona ni una sola vez, en ninguna ocasión. Nazaret, continuó citando, estaba en Galilea, de donde se decía: no sale ningún profeta y no puede salir nada bueno, por lo que acabo de mencionar. Estaba lejos de Belén, obviamente, estaba en el norte de Palestina, y Belén era la ciudad de origen de José, porque él era descendiente de David. Y también estaba lejos de Jerusalén, la capital, donde estaba el templo y toda la vida económica, política y social del pueblo de Israel. Última cita de este apartado: cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía 12 años, él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la ley. Así que vemos a un José que es piadoso y que está yendo con su familia cada año
a las festividades de la Pascua a Jerusalén, la capital, al templo. Muy bien, pues aquí tenemos una semblanza que el Papa hace de manera muy puntual acerca de este gran santo. Y como también ya acabo de decir hace un momento, después de esta hermosa semblanza, nos presenta una afirmación. El magisterio de la Iglesia ha hecho de San José patrono de la Iglesia Católica por parte de Pío IX, después patrono de los trabajadores por parte de Pío XII. San Juan Pablo II lo nombró custodio del Redentor, y en el Catecismo de la Iglesia se nos recuerda que por tradición se le llama también patrono de la buena muerte, es decir, para morir en paz, para morir en comunión con Dios. Bien, pues hasta aquí esta semblanza que he hecho de San José siguiendo al Papa, y también una como sinopsis de ese documento para que nos animemos a leerlo. Recordemos que lo podemos encontrar fácilmente en internet o en la página del Vaticano, y le ponemos así, con corazón de padre, y va a aparecer el documento que aquí he empezado a reseñar. Pues mañana continuamos, que estés muy bien y que el Señor no deje de concederte su favor y su misericordia. Hasta la próxima. Hoy quisiera fijarme en el apartado principal de esta carta, que se refiere a las características de la santidad de San José. Aunque es la parte más extensa, lo voy a decir de manera muy breve, sobre todo como propiciando una motivación, una exhortación, una invitación a que seas tú mismo quien descubra toda la riqueza del texto y vayas a leerlo. Mira, en primer lugar, el Papa nos dice que San José ha sido un padre amado por la Iglesia. Desde la antigüedad, San Juan Crisóstomo decía que la importancia de San José es que es parte de la economía de la salvación, puesto que con su sí permitió que se cumplieran las promesas y Jesús fuera descendiente de David. Desde luego que también Santa Teresa de Ávila lo tenía como intercesor para todas las causas, y por eso el Papa San Pablo VI nos invitaba pues a imitar sus virtudes. Tomamos en cuenta que a través de la historia ha habido religiosos y religiosas que son llamados josefinos y josefinas, que han seguido el ejemplo de este gran santo. Y en la tradición de la Iglesia hay una frase que se dice: vayan a José. ¿A qué se refiere esto? Bueno, porque está tomado del Antiguo Testamento, cuando José, el otro José, el soñador, que vivió obviamente antes de Cristo, fue primer ministro o primer visir del faraón, y entonces para cualquier asunto de buscar víveres o tener algún tipo de vinculación económica con Egipto, etc., se decía: vayan a José para que arreglen esos asuntos. Y por eso esta frase, vayan a José, se hizo como popular en la tradición de la Iglesia, pero ya no referida a José el soñador del Antiguo Testamento, sino a San José, porque también él estuvo a cargo de la casa donde vivió Jesús, la Sagrada Familia. Muy bien, otro aspecto de San José es que es padre en la ternura, porque efectivamente él aceptó a Jesús y lo crió como un padre tierno. Y en el tema de la ternura, el Papa Francisco nos recuerda que la ternura implica también reconocer la propia fragilidad, la propia debilidad, los temores, las angustias, las inquietudes, pero no de manera que nos lleven a la desesperación, sino más bien a la esperanza. Reconocer la propia pequeñez para confiarnos en la grandeza, en la bondad y la misericordia de Dios. También fue un padre en la obediencia. Ya hemos comentado, hace la semblanza bíblica de su persona, que siempre dijo que sí a lo que Dios le pedía, a través de su ley y a través de los sueños en los que le reveló su voluntad. Nunca dijo lo contrario, sino que estaba dispuesto a actuar inmediatamente la voluntad de Dios. También es padre en la acogida,
porque cuando acepta a María y a Jesús que se gesta en su vientre, en el vientre de la Virgen, él no busca ni explicaciones ni razones. Dios se lo pidió y él acepta a este niño. Y de alguna forma el Papa también nos hace entender que la acogida como actitud de aceptación, de comprensión, pues también de misericordia hacia el otro, supera la lógica, supera la razón y nos humaniza. También es padre en la valentía creativa, porque recordemos que afrontó, también como ya hemos señalado, muchos problemas desde la más tierna infancia de Jesús, pero lo hizo siempre confiado en el Señor, en Dios, en su poder. Y por eso fue creativo, porque tuvo que saber a dónde huir cuando el ángel le pide que se vaya. Tendría que haber buscado en Egipto dónde residir, etc. Sabemos que en la tradición copta hay en Egipto, de hecho, algunos lugares que se dice fueron donde la Sagrada Familia habitó. Hoy en día, lo sabemos, se conservan pues, reliquias, por decir así, de los lugares donde la Sagrada Familia pues, habitó. Por ejemplo, en el barrio copto en Egipto, en el Cairo específicamente, encontramos una iglesia, incluso el pozo, donde se dice que María Santísima junto a San José sacaban agua para sus necesidades cotidianas. También, desde luego, fue un padre trabajador. Estuvo pues todo el tiempo junto a Jesús, manteniendo el hogar en el trabajo sencillo, honesto, indispensable de la vida en Nazaret. Y es un padre en la sombra, porque, pues como también ya dijimos, es poco mencionado en la Biblia, pero lo suficiente para entender su importancia. Y esta sombra, dice el Papa, de alguna forma recuerda la sombra de Yahvé que cubría al pueblo mientras iba por el desierto, para darle sombra durante el día y, como era una nube luminosa, también luz durante la noche. Así que es parte como de esta presencia amorosa de Dios junto a su pueblo, y San José la reproduce al estar cerca del Salvador. Bueno, pues este documento del que estamos hablando y al que te invito tú mismo vayas y lo encuentres, lo leas, lo descargues, lo medites, lo reflexiones, porque vale la pena. Yo solamente te doy unas pinceladas. Termina con una oración a San José que te invito a que ahora juntos la pronunciemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Digamos pues: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Que el Señor nos escuche y San José nos auxilie con su intercesión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Llegamos a el último de esta serie de videos acerca del año jubilar josefino que estamos celebrando en la iglesia. Y ayer comenzamos a analizar el decreto de la penitenciaría apostólica acerca del modo de ganar las indulgencias plenarias durante este tiempo. Vamos a dar continuidad a esta serie de indicaciones. Ya dije, presuponemos un auténtico deseo de cambio, la confesión sacramental, la comunión sacramental también, y la oración por el Santo Padre. Además de eso, en este año jubilar tenemos las siguientes opciones: el rezo del Santo Rosario en familia,
ofreciéndolo justamente con esta intención, nos gana la indulgencia plenaria. Otra actividad muy interesante, porque realmente creo que se practica poco, pero debería ser más frecuente, el rezo del Santo Rosario entre los novios, como parte de su vida espiritual, de su crecimiento, de su preparación a su vida familiar, ya cuando sean esposos, si es que es su vocación, si es que es la persona pues indicada, si es que así lo deciden, después de un discernimiento, pero en el camino van creciendo espiritualmente y poder rezar juntos el Santo Rosario y pedir esta purificación, esta indulgencia plenaria para sus almas. Sería algo muy hermoso y es uno de los métodos para alcanzarla. También tenemos el confiar diariamente el trabajo a la protección de San José. Antes de que salgas a la calle, que vayas a la oficina, a tu negocio, a la empresa donde das tus servicios, encomendar tu trabajo a San José. Otra forma de ganar la indulgencia es pedir la intercesión para que los que no tienen trabajo lo encuentren. Hay mucho desempleo, lo sabemos. Orar por todos los que están buscando cómo llevar honradamente el sustento al hogar, pidiendo la intercesión de San José. Y también para que el trabajo que consigan sea digno, pues que realmente el salario sea justo y lo que lleven a cabo los humanice. Tenemos también además el rezo de la letanía de San José, así como tú conoces sin duda las letanías que se rezan en honor a la Santísima Virgen María, prácticamente después del rosario, que es lo más común, aunque se pueden rezar por separado. De igual forma están las letanías de San José. Lo que te aconsejo es ir a buscarlas en internet y ahí las descargas o las visualizas y puedes recitarlas. Son parecidas en el esquema a las letanías que se rezan en honor a la Santísima Virgen María, pero en este caso en honor a San José. Bueno, también otra opción para ganar la indulgencia, presupuesto todo lo que ya hemos dicho, es rezar una oración que tenga aprobación eclesiástica. Y tienes que darte cuenta que, aunque cada quien puede hablar con sus palabras a San José, para ganar la indulgencia hay que buscar una oración aprobada. Cuando te da una estampita, dice ahí algo así con aprobación eclesiástica, que significa que ya alguien con autoridad, alguien del magisterio, obviamente el obispo o a quien él delegue, ya la revisó, vio que va de acuerdo con la fe, que es de provecho espiritual y la autoriza. Así que rezar una oración aprobada que vaya dirigida a San José, pero hacerla pidiendo por los cristianos perseguidos, tanto los que son perseguidos dentro de sociedades cristianas como la nuestra, como los que son perseguidos fuera de nuestras fronteras o en sociedades no cristianas. Pensemos que algunos viven en ambientes donde la religión predominante es otra. No mencionaré ninguna para que no se considere un juicio negativo en contra de esa religión, pero hay comunidades que viven como pequeños grupitos en medio de una gran comunidad de otra fe, y en ocasiones obviamente sufren persecución, no siempre, pero pedir por ellos para que Dios les dé fortaleza, les dé consuelo y los salve, los proteja, y todo eso con intercesión de San José. También otra forma de ganar la indulgencia es rezar una oración, desde luego también aprobada, o un acto de piedad que también tu obispo o la Iglesia Universal diga que es correcto, en las siguientes fechas. Fíjate, para este año el 19 de marzo y el 1 de mayo. También el 19 de cada mes y cada miércoles de cada semana. En cualquiera de esos días, y tú haces con intención de ganar la indulgencia, esta oración o acto de piedad aprobados, ganas este beneficio, esta gracia. Bueno, y por último tenemos que para los enfermos, ancianos, moribundos, etc., aunque no puedan, porque no sea posible por algún motivo de salud, de higiene, de lo de la pandemia, etc., aunque no puedan confesar sacramentalmente ni recibir la comunión sacramental físicamente, por decirlo así, pueden ganar la indulgencia si tienen la intención de hacerlo y se comprometen con Dios a que en cuanto tengan oportunidad se van a confesar sacramentalmente
van a comulgar sacramentalmente. Y además de eso, pues obviamente rezan por el Papa y luego rezan una oración aprobada, las que ya dijimos, por la Iglesia, a San José, y sobre todo ofrecen sus padecimientos, sus dolores, su soledad, sus cansancios. Los ofrecen con paciencia y con amor. Así que desde su lecho de dolor o de agonía pueden ganar una indulgencia plenaria. Y no olvidemos que la indulgencia se puede ganar para uno mismo o para un fiel difunto. Así que es una oportunidad que no debemos dejar pasar. Pues de esta manera hemos llegado al final de esta serie de videos que espero te hayan servido para darte cuenta de este acontecimiento y sobre todo para tener los elementos para aprovecharlo de la mejor manera. Pues que este año jubilar nos sea a todos de utilidad y que nuestras almas, nuestras mentes y nuestros corazones se renueven con la ayuda de San José y bajo su inspiración. Hasta la próxima y muchas gracias.